A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la ciencia atravesaba una transformación radical. Durante siglos, la física había sido dominada por la teoría de Newton, que describía un universo preciso y predecible. Sin embargo, el descubrimiento de la radiactividad y la teoría de la relatividad estaban a punto de reescribir las reglas fundamentales de la naturaleza. En 1905, un joven alemán apasionado por la física, Albert Einstein, publicaría una serie de artículos que cambiarían el curso de la ciencia para siempre. Entre ellos, destacaba uno titulado "La inercia de un cuerpo depende de su contenido de energía". En apenas unas páginas postuló algo increíble: que la energía y la masa eran equivalentes, dos caras de una misma moneda, conectadas por una constante universal, la velocidad de la luz al cuadrado. Esta pequeña ecuación, E igual a mc al cuadrado, parecía demasiado simple para contener un secreto tan profundo. Sin embargo, ahí estaba, y contenía un gran misterio. Si lograbas transformar una ínfima cantidad de masa en energía, el resultado sería una cantidad de poder impensable. Por supuesto, nadie lo entendió por completo en ese momento. Einstein mismo no tenía idea de cómo podría manifestarse esta equivalencia. Después de todo, la tecnología de principios del siglo XX era incapaz de manipular átomos, y mucho menos de liberar la energía oculta en sus núcleos. Pero el genio de Einstein no radicaba solo en sus ecuaciones, sino en su capacidad para imaginar lo imposible. La energía está atrapada en la materia, decía, pero solo hacía falta encontrar la llave para liberarla. Décadas después, esa llave fue encontrada casi por accidente. En 1938, en un laboratorio de Berlín, los científicos Otto Hahn y Fritz Strassmann estaban estudiando lo que ocurría cuando átomos de uranio eran bombardeados con neutrones. No esperaban mucho más que una ligera reorganización de los núcleos atómicos, pero lo que observaron fue asombroso. El núcleo de uranio no solo absorbía el neutrón, se partía en dos fragmentos más pequeños, como si un vidrio se rompiera en 1000 pedazos. Este proceso, conocido como fisión nuclear, liberaba una cantidad de energía jamás antes vista. Además, cada fisión producía nuevos neutrones que podían desencadenar más fisiones, en lo que se llamó una reacción en cadena. Cuando la noticia llegó a los oídos de Lise Meitner y Otto Frisch, quien habían huido del régimen nazi, fue como si se encendiera una luz en sus mentes. «Esto es E igual a mc al cuadrado», exclamaron. La masa de los fragmentos era ligeramente menor que la del núcleo original, y esa pequeña diferencia se había convertido en la energía pura, justo como Einstein había predicho. En 1939, tras el descubrimiento de la fisión nuclear, Einstein y el físico Leo Szilard enviaron una carta al presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, advirtiendo sobre el potencial de una bomba basada en este principio. Esto llevó a la creación del Proyecto Manhattan, una iniciativa militar y científica secreta para desarrollar armas nucleares. El 2 de diciembre de 1942, un grupo de científicos rodeaba a Enrico Fermi, quien fuera un físico brillante de origen italiano. El lugar se encontraba en una cancha de squash abandonada en el estadio Stackfield de la Universidad de Chicago. En ese preciso momento, aquel lugar se había convertido en el centro de uno de los experimentos más críticos del siglo XX. Fermi y su equipo de más de 40 personas habían estado trabajando arduamente en la construcción de un reactor nuclear, conocido como Chicago Pile No. 1 o simplemente CP1, en el marco del Proyecto Manhattan. Este sería el primer reactor nuclear artificial capaz de sostener una reacción en cadena controlada,
un avance crucial en la historia y en la física nuclear. A medida que el contador Geiger marcaba el aumento en la actividad de neutrones, una tensión palpable llenaba el aire. Finalmente, a las 3:25 de la tarde, ocurrió lo impensable. La reacción en cadena se sostiene por sí misma, dijo Fermi con calma, aunque sabía que ese momento marcaba el inicio de una nueva era. Ese día, la humanidad había aprendido a controlar el poder del núcleo atómico. La energía del universo, la misma que alimenta las estrellas, estaba ahora al alcance de nuestras manos. Para que la fisión se sostuviera, Fermi y sus colegas tuvieron que superar numerosos desafíos técnicos. Uno de los mayores problemas era que no todos los neutrones emitidos por la fisión eran neutrones lentos, que son más efectivos para provocar fisiones en otros núcleos de uranio. En cambio, muchos de los neutrones producidos eran rápidos, lo que reducía la posibilidad de que provocaran otra fisión. La gran mente de Fermi pensó y analizó y visualizó, hasta que finalmente se le ocurrió una idea genial. Utilizó bloques de grafito, un material que ralentizaba los neutrones, permitiéndoles causar fisiones más eficaces en los átomos de uranio. El grafito se convirtió en el moderador de neutrones del CP1. Sin embargo, no todos los materiales podían servir como moderadores. Por ejemplo, aunque otros elementos como el agua o el berilio también podían reducir la velocidad de los neutrones, el grafito era el material más accesible y efectivo en ese momento. Cada bloque de grafito en el CP1 había sido inspeccionado cuidadosamente para asegurar su pureza, ya que cualquier impureza podría haber absorbido neutrones y detener la reacción en cadena. Fermi también tuvo que diseñar un sistema de varillas de control, hechas de materiales como el cadmio, que absorbían neutrones y permitían ajustar la intensidad de la reacción. Estas varillas insertaban o retiraban para controlar la tasa de neutrones libres y, por lo tanto, la estabilidad de la reacción. La capacidad de detener o ralentizar la reacción en cadena fue esencial, ya que una reacción descontrolada podría liberar una cantidad peligrosa de radiación y causar un desastre. El punto culminante llegó el 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, donde la prueba Trinity liberó el poder de E igual a mc² en su forma más pura y devastadora. En cuestión de microsegundos, una pequeña cantidad de plutonio se convirtió en una explosión que iluminó el cielo, dejando claro que la energía contenida en la materia era tanto un milagro como una amenaza. De hecho, en menos de 3 años, los conocimientos adquiridos en este reactor experimental serían aplicados en la creación de las bombas atómicas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Hoy, más de un siglo después de que Einstein escribiera su famosa ecuación, seguimos viviendo en su sombra. E igual a mc² no es solo una fórmula, es un recordatorio de que la materia misma está viva con potencial. Es un puente entre lo tangible y lo abstracto, entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Einstein alguna vez dijo: el mundo es un lugar peligroso, no por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para detenerlo. Y tenía razón. La energía nuclear es como una estrella atrapada en nuestras manos, capaz de iluminar la oscuridad más profunda o de reducir todo a cenizas. El mundo es realmente un lugar interesante. ¿Seremos los creadores de un futuro lleno de luz o los culpables de nuestra propia destrucción?